En este video de práctica, donde trabajamos vectores geométricos en forma analítica, vamos a ver cómo realizamos las representaciones de vectores en el plano en R2 o B2 y en el espacio, es decir, en R3 o B3. Comencemos trabajando en el plano. Vamos a considerar una base, la llamada base canónica del plano, conformada por el origen, el versor Y, que está contenido en el eje X y que nos da la dirección del eje X, el versor J, que está contenido en el eje Y, que nos da la dirección del eje Y. Vamos a dibujar un vector en el primer cuadrante. Este vector que llamaremos A y que tiene como componentes A1, que es el valor numérico por el cual vamos a multiplicar al versor Y, y A2, que es el valor numérico por el cual vamos a multiplicar al versor J. Por lo tanto, escribir al vector A por componentes lo indicamos con una flechita, paréntesis, primer componente, que es A1, que está en la dirección de X. Recuerden que son números las componentes, y A2, que es el valor o segunda componente, y es el valor por el cual vamos a multiplicar al versor J. Dibujamos ahora un vector que es colineal con el eje X, pero con sentido opuesto. Por lo tanto, este vector D va a tener como componentes ese vector V1, que es el valor de la primer componente o el valor numérico por el cual estamos multiplicando al versor Y, y en Y 0, ya que está contenido sobre el eje X. Y aquí indicamos que D1, ese valor, ese número por el cual multiplicamos al versor Y, es negativo, puesto que tiene sentido opuesto a este versor. Ahora dibujamos un vector B que está contenido en el eje de las Y, pero en las Y negativas. Por lo tanto, su componente será 0 en X, B2 en Y. Pero ese B2 es negativo, puesto que tenemos que multiplicar por un valor negativo al versor J para que cambie el sentido. Ahora, nuevamente, con el mismo sistema de referencia, origen, versor Y y versor J, dibujaremos un vector que tiene componentes B1 en X, B2 en Y. Por lo tanto, ese vector lo podemos escribir como B1, B2, pero indicando que B1 es menor que 0, porque debemos multiplicar por un escalar negativo para cambiar el sentido del versor Y. Otro ejemplo podría ser este vector que tiene componentes C1 en X y C2 en Y. Por lo tanto, cuando lo queremos escribir por componentes, ese vector C será C1, C2, pero con ambas componentes negativas, porque debemos multiplicar por escalares negativos a los versores de la base para cambiarle el sentido. Si ahora queremos representar un vector definido entre dos puntos, o sea, cuyo origen no es el origen de coordenadas, consideramos un punto del plano con sus coordenadas. La coordenada P1, que está indicando la abscisa del punto,
la coordenada P2 que está indicando la ordenada del punto. Si consideramos otro punto Q del plano, cuyas coordenadas son Q1, que es la abscisa, Q2, que es la ordenada, y ahora definimos un vector que podríamos definirlo con origen en P y extremo o término en Q, o bien origen en Q y término en P. Este vector que definimos como PQ, o sea, origen en P y término en Q, tendrá como componentes las diferencias de las ordenadas correspondientes de los puntos que definen al vector, es decir, extremo menos origen. Q1 menos Q2 será la primer componente y Q2 menos P2 la segunda componente del vector. Ahora vamos a ver el sistema de referencia que trabajamos en el espacio. Tenemos en ese sistema de referencia el origen, el versor I, el versor J, que nos da el sentido del eje Y, y el versor K en la dirección y sentido del eje Z. Por lo tanto, nos quedan definidos tres planos. El plano XZ, que es el que queda determinado por el eje X y el eje Z, que está pintado en verde. El plano YZ, que es el determinado por el eje Y y el eje Z, que es el que está en rosa, y el plano, que nosotros comúnmente decimos el plano del piso, generado por el eje X y el eje Y, que es el que está en color celestito. Bien, estos planos en el espacio, cuando se intersectan, se cortan, determinan 8 secciones del espacio. Cada una de ellas se llama octante. El primer octante es el que queda determinado por el eje X positivo, Y positivo, Z positivo. El segundo octante queda determinado por X negativa, Y positiva, Z positiva. Tercer octante queda determinado por X negativa, Y negativa, Z positiva. Y será el tercer octante, el cuarto octante que queda determinado por X positiva, Y negativa, Z positiva. Y ahora vamos a la parte inferior. Siempre vamos girando en sentido antihorario. Pensamos nuevamente con el quinto octante que tendrá X positiva, Y positiva, pero Z negativa. El sexto octante que tiene X negativa, Y negativa, Z negativa. El séptimo octante que tiene X negativa, Y negativa, Z negativa, que está debajo del tercer octante. Y finalmente el octavo octante que tiene X negativa, Y negativa, perdón, X positiva, Y negativa y Z negativa. Comenzaremos ahora a trabajar entonces con vectores en el espacio. Vamos a ver cómo representar puntos en el espacio. Para ello vamos a trabajar con un sistema, el sistema cartesiano ortogonal o la base canónica del espacio, que son los ejes X, Y y J con sus versores que dan la orientación y JK, y el centro que es O. Para ello vamos a tomar un punto, el punto A de coordenadas 3, 0, 0, recordando que el primer valor está indicando el valor de la abscisa, o sea, lo que nos vamos a mover sobre el eje X. La segunda coordenada representa a la ordenada y es lo que nos vamos a mover sobre el eje Y. Y el tercer valor es la tercera coordenada o cota y es el valor que nos vamos a ir moviendo sobre el eje Z. Este punto A tiene coordenadas
3, 0, 0 y como verán se escribe el punto con la letra mayúscula, los paréntesis y cada uno de las coordenadas separadas por punto y coma. Por lo tanto, el punto A nos vamos a mover 3 unidades, 1, 2 y 3 sobre el eje X. Nos paramos allí y no nos tenemos que mover ni en X ni en Z porque vale 0. Por lo tanto, allí tenemos representado al punto A. Veamos otro ejemplo. El punto de coordenadas 2, 4, 0, o sea, 2 en X, 2 en Y y 0 en Z. Por lo tanto, nos vamos a mover 2 unidades en X, 4 unidades en Y. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por 2, por el punto de abscisa 2, vamos a trazar una recta paralela al eje y lo vamos a cortar por una recta paralela a X que pase por el punto de ordenada 4. Fíjense, trazamos una recta paralela a X que pase por 4. Y en la intersección vamos a tener el punto. ¿Por qué? Porque Z vale 0, o sea, no tenemos cota, no tenemos altura. Entonces, en ese punto vamos a tener ubicado el punto B de coordenadas 2, 4, 0. Vamos a graficar otro punto. El punto C, que tiene 3 de abscisa, 2 de ordenada y 4 de cota. Veamos entonces, nos vamos a mover 3 unidades en X. 1, 2, 3. Por 3 vamos a hacer pasar una recta paralela al eje y que va a ser cortada por una recta paralela al eje X que pasa por Y igual a 2. Bien, ya tenemos hasta ahí 3 en X y 2 en Y, pero ahora tenemos de cota, de altura, 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pasar por ese punto una recta paralela al eje Z que mida 4 unidades. ¿Ven? Entonces, esto, a partir de ese punto de intersección con 3, 2, marcamos la altura de 4. O sea, tomamos la medida sobre el eje Z de 4 y la transportamos sobre esa recta. Y ahí vamos a tener ubicado, entonces, el punto C. Fíjense, 3 en X, 2 en Y subimos 1, 2, 3, 4 en Z. Recuerden que esa altura la tomamos sobre el eje Z, pero luego la transportamos a esta recta. Vemos ahora otro ejemplo. El punto D de coordenadas menos 2, menos 3, menos 2. Nos vamos a mover entonces 2 unidades en el sentido negativo de las X, o sea, desde el origen hacia atrás. 1, 2. Por allí vamos a trazar una recta paralela al eje Y, pero hacia el sentido negativo de la Y. ¿De cuántas unidades? De 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Siempre las rectas cuando cortamos, tienen que ser paralelas al eje X. Y ahora, a partir de allí, nos tenemos que mover 2 unidades en el sentido negativo de la Z. Es decir, por allí vamos a trazar entonces una recta paralela a Z, pero en el sentido de menos Z. ¿Y cuál va a ser la altura? 2. O sea, tomamos esta medida, 1, 2, y la transportamos. Y ahí vamos a tener ubicado al punto D. Bueno, de la misma forma pueden ubicar cualquier otro tipo de puntos, pero recuerden entonces la escritura de un punto la vamos a representar con una letra mayúscula y entre paréntesis las coordenadas. Si el punto está en el plano, vamos a tener 2 coordenadas, la abscisa y la ordenada. Y si está en el espacio, tendremos abscisa, ordenada y cota. Tomamos un sistema de referencia en el espacio, con centro en O, origen en O, el versor Y en la dirección
del eje X, el versor J en la dirección del eje Y y el versor K que nos da la dirección del eje Z. Ubiquemos un vector que es colineal con el eje X, pero que tiene sentido opuesto. Si nosotros queremos determinar las componentes genéricas de ese vector W, será entonces W1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Pero ese valor de la componente en X es negativo, porque tuvimos que multiplicar por un escalar negativo al versor Y para cambiarle el sentido al vector. Si consideramos ahora un vector B que es colineal con el eje Z y que tiene el mismo sentido que el versor K, ese vector tendrá como componentes 0 en X, 0 en y B3 en la dirección de Z, porque es el valor del escalar por el cual multiplicamos al versor K para obtener esa componente. Otro vector, el S, que lo tenemos ubicado o es colineal con el eje Y. Ese vector tiene distinto sentido que el versor J, por lo tanto, cuando escribimos sus componentes, S tendrá 0 en X, S2 en Y y 0 en Z. Pero el S2 es negativo porque debemos multiplicar por un escalar negativo a J para cambiar el sentido y obtener el sentido del vector S. Y ahora analizamos, siempre trabajando con el mismo sistema de coordenadas, vectores en distintos planos. Recién habíamos visto los vectores que estaban ubicados sobre los ejes coordenados. Ahora veamos vectores que están ubicados sobre los planos coordenados. Por ejemplo, el vector B, cuyas componentes son B1 en la dirección de X, en la dirección de Y no nos movemos, y B3 en la dirección del eje X. Por lo tanto, este vector lo vamos a escribir como B1, primer componente, 0, segunda componente, y B3, tercera componente, con la componente B1 menor que 0, puesto que está en el sentido opuesto del versor Y. Otro ejemplo, el vector U. El vector U tiene componentes U1 en X y U2 en Y. Ese vector, cuando lo escribimos, vemos que este vector se encuentra ubicado en el plano XY. Por lo tanto, un vector ubicado en el plano XY tendrá componentes, la primer componente U1, la segunda componente U2 y 0 para Z. Si ahora consideramos un vector que está ubicado en el plano XZ, tendremos una componente en la dirección de X y una componente en la dirección de Z. Por lo tanto, ese vector lo podemos escribir como B1, las componentes de ese vector serán B1, 0, B3. Si consideramos ahora vectores ya no ubicados sobre los ejes ni sobre los planos coordenados, sino un vector en el espacio, por ejemplo, el caso del vector A, veamos las componentes que tiene. Nos movemos en la dirección de X a 1, o es el valor por el cual vamos a multiplicar luego al versor Y. Nos movemos en la dirección de Y, o paralela a Y, a 2, y nos movemos en la dirección paralela al eje Z a 3. Por lo tanto, las componentes de ese vector serán, el vector A tendrá como componentes A1, A2 y A3. Fíjense que ahora al estar en el espacio, ninguna de las componentes toma el valor 0.
pero la primer componente es negativa, ya que tuvimos que multiplicar por un valor negativo al versor y para cambiarle el sentido. Y también tuvimos que multiplicar por un escalar negativo al versor j para cambiarle el sentido. Por lo tanto, entonces ese vector A nos queda con componentes A1, A2 y A3, pero con A1 y A2 menores que 0. Si ahora consideramos un vector B para el cual nos movemos B1 en la dirección de X, B2 en dirección paralela a Y y nos movemos B3 en la dirección paralela a Z, obtenemos este vector B que tendrá componentes entonces B1, B2 y B3, pero la tercer componente es negativa ya que tenemos que multiplicar por un escalar negativo para cambiar el sentido del versor K. Consideremos ahora un punto en el espacio, cuyas coordenadas serán P1, P2 y P3. Abscisa, ordenada y altura. Consideremos entonces ahora otro punto del espacio, un punto Q, cuya abscisa es X1, como verán en el sentido negativo de las X, Q2 en dirección paralela a Y y Q3 que sería en una dirección paralela a Z pero en sentido opuesto. Tenemos el punto Q. Ahora vamos a definir un vector entre esos dos puntos, o sea, un vector que no tenga origen en el origen de coordenadas. Podemos definir el vector PQ, o sea, con origen en P y término en Q, o bien el vector que tenga origen en Q y término en P. Vamos a definir uno de los dos. Por ejemplo, el vector PQ. Origen P, término en Q. Las componentes de ese vector se obtienen haciendo la diferencia entre las coordenadas correspondientes de los puntos que van a definir el vector. Es decir, la primer componente la obtenemos haciendo la diferencia entre la coordenada del extremo, Q1 menos P1, la segunda componente entre la coordenada Q sub 2 y P sub 2, y la tercer componente entre la coordenada Q sub 3 y P sub 3. Entonces nos quedó definido ese vector entre dos puntos. Ahora consideremos un vector ubicado en el espacio, el vector que tiene componentes B1 en la dirección de X, B2 en dirección paralela a Y y B3 en la dirección paralela a Z. Si nosotros queremos definir un versor de ese vector que tiene componentes B1, B2 y B3, recuerden que el versor es un vector que tiene la misma dirección que el vector dado, en este caso B, el mismo sentido, pero el módulo es de una unidad. ¿Cómo hacemos para escribir en forma genérica un versor a partir de un vector dado? Recuerdan que tomábamos al vector definido por componente y dividíamos a cada componente del versor por su módulo. Allí quedaría indicada las componentes del versor, pero faltaría aclarar cómo obtuvimos ese módulo. El módulo de ese vector lo obtenemos realizando, y recuerdan que módulo lo escribíamos entre dos barritas, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado.